miembros de la mesa con nosotros. Ya ustedes, los que llegaron temprano, escucharon a la jueza Maureen Solís Madrigal hablarnos sobre el derecho a la vida familiar, como a manera de una introducción al tema. Y hemos logrado ver este documental, que dicho sea de paso, considero que somos afortunados en Costa Rica de tener la libertad de ver este documental completo, porque en Argentina, en el país donde se hizo la producción, algunas de las personas entrevistadas allí pues pidieron a un juez que cortara esas entrevistas porque no querían salir en ese documental. Entonces, ahorita hay toda una controversia que está pendiente allá, pero ya en Chile, en México, en Estados Unidos, en muchos países, pues se está viendo el documental completo. Como lo logramos ver esta mañana, y no podemos dejar de agradecerle también, como lo hicimos con las autoridades del Poder Judicial, a las autoridades de la Asamblea Legislativa que nos permiten también pues, ver este documental acá. Para el espacio de preguntas y respuestas, como les había anticipado, tenemos a 4 miembros de mesa. A mi derecha tenemos al doctor David Ramírez Acuña, él es perito psicólogo del Poder Judicial y autor de libros, y su tesis doctoral trata sobre esta materia de la desparentalización. Tenemos a la licenciada Antonieta Villalobos Calvo, que ella ha realizado estudios especializados en materia de género y es trabajadora social actualmente con el PANI. Y tenemos también a la máster Maureen Solís Madrigal, que como les decía es jueza de familia con más de 20 años de experiencia, autora, docente, especialista en materia de familia, a la cual también quiero agradecerle pues, su presencia acá, de manera muy especial, porque ella, yo la conocí a ella hace muchos años, cuando tuve un primer problema para ver a mi hijo. Estoy hablándoles hace muchísimos años, y después la volví a ver en cursos en el Colegio de Abogados, y a través de todos estos años, pues yo he visto cómo ella tiene una gran pasión hacia el derecho de familia y también un gran sentido de la justicia. Y a su izquierda, de la máster Maureen, de la jueza de familia Maureen Solís Madrigal, tenemos a don Álvaro López Morales. Don Álvaro es, además de ser productor de materiales audiovisuales, él también fundó pues, una comunidad pionera en estos temas, que se llama ANASAP Costa Rica, que busca soluciones al tema de la alienación parental, aunque este término pues, es también muy controvertido, pero lo cierto es que creo que hoy día todos concordamos de que aquí hay un problema social que trasciende fronteras, que trasciende terminologías también. Es esta conducta reconocida por el Hospital de Niños y el PANI como una triangulación, el poner a los hijos en medio de la conflictiva de la pareja. Entonces, en esta mañana vamos a aprovechar para permitir unas preguntas. Después de las preguntas vamos a cerrar con una exposición de 1 minuto de cada uno de ellos como manera de cierre del evento. Entonces, si alguien tiene una pregunta, levanta la mano y por allá tenemos un micrófono. Acá hay una pregunta, creo, de la señora. Buenas tardes. Muchas gracias por toda la colaboración que nos están brindando a los niños, sobre todo, y a las familias que están separadas. Mi problema es como abuela. Voy a tener, desde el 2012, enero, no veo a mi nieto. Desde en noviembre del año pasado, ya no he vuelto a hablar con él, sino hasta hace unos días, que por confabulación con un familiar del abuelo materno de él, quedamos de acuerdo a que cuando el niño llegaba a la casa, ella me avisaba para que llamara por teléfono, y ella le pedía que por favor le ayudara atendiendo el teléfono. De esa manera escuché a mi nieto, el cual, que yo sé que me ama, que ama a su papá, trató de agredirme, pero no me dolió, no me duele la intención de él, sino me duele lo que esa criatura está
está viviendo, porque él sabe perfectamente que lo amamos. Y luego de eso, es como el síndrome de Estocolmo, ¿verdad? El niño está siendo manipulado. Si usted no ve a su papá, le damos tal cosa. Por ejemplo, entonces él llegó y contó en la casa sin que le preguntaran. Mi abuelita Pina me llamó y oiga, con el tiempo que teníamos de no hablar, cuando él contestó el teléfono, yo me hice la que no sabía dónde llamaba y pregunté, ¿dónde hablo? Y me dice, abuelita Pina. Le digo, sí, mi amor, te amo y quiero que sepas que tu papá también te ama, que te extrañamos. Sí, yo también, dice. ¿Y cómo estás? Yo muy bien. Me regalan muchas cosas, me compran de todo, no necesito nada, ¿verdad? Pero entonces el niño llegó y contó en la casa, no lo volvieron a dejar llegar a la casa de la bisabuela, que es de donde me avisaron a mí. Mi hijo no quiere que yo haga nada por contactar al niño, porque yo he estado hasta tentada, es más, fui una vez a la escuela donde él estudia a esperar en la salida para verlo subir en la buseta. Y mi hijo me dijo, mami, no lo haga, porque la van a acusar de acoso. Ella me llamó y me dijo, deje de estar molestando a Ismael, porque la voy a demandar, vieja tal por cual, alcahueta, o sea, esa es la manera. Y quien paga es el niño, porque entonces él reclama y lo encierran en el cuarto y lo castigan. Entonces, cuando ya lo sacan, entonces sí, lo llevan a pasear, le compran regalos, ¿ves? Si se porta bien y no está con mala crianza, vea todos los regalos que tiene, ¿verdad? Entonces, pido ayuda porque quiero ver a mi nieto. Mi hijo no tiene trabajo porque tiene orden de captura. Es más, a él la juez no le puso impedimento para ver al niño. El niño pasaba con nosotros hasta 2 y 3 meses y estaba bien. Mi hijo le compraba ropa, le pagaba la escuela, que era yo la que iba a hacer los depósitos al banco. Y mi hijo le daba la fotocopia de los pagos. Ella presentó, entonces le dijo a mi hijo, no, eso no sirve, tiene que ser el original. Yo a mi hijo, no le dé el original, suficiente que ella entregue en el colegio la copia. Pues él le dio los originales y ella los presentó como que era ella la que estaba pagando todos los gastos del niño, ¿verdad? Entonces, él siempre podía ver a la criatura, pero ella es la que decidió que no más, y como le puso orden de captura, mi hijo no puede acercarse porque ellos tienen mucha influencia. Llama a la policía para que lo agarre. Y le digo, no importa, usted vaya y véalo. No, es que no quiero que mi hijo vea esa escena donde me agarre la policía. A mi hijo casi no lo veo tampoco, porque él dice, mami, si yo me acerco donde usted, ellos saben dónde vivo. Muchas gracias por el comentario y pregunta. Es la situación de muchas abuelas paternas, ¿cierto? Don David Ramírez, el doctor, me ha pedido hacer una breve intervención antes de continuar con las preguntas. Rápidamente, yo tengo la dicha de venir de una familia muy diferente a este tipo de familias que nos han proyectado y tengo casi 20 años de ser perito forense precisamente en los juzgados de familia. Yo quisiera pedir de verdad que este tipo de foros no se conviertan en una lucha de géneros. La familia en el siglo XXI ha sufrido una serie de transformaciones después de la era industrial. El hecho de que con las guerras mundiales se quedara la industria sin mano de obra y se requiriera que la mujer se insertara en el ámbito externo a nivel laboral, modificó a la familia. Y los géneros han tenido que irse adaptando a este cambio psicosocial, político, económico, y la mujer que tenemos en este momento es una mujer muy diferente a la mujer de hace
lógico que tengamos crisis, es lógico que tengamos este desencuentro porque tenemos que ir construyendo las nuevas realidades de género. Y no por casualidad este conflicto se da. Y es un conflicto que lastimosamente lo estamos prolongando en este tipo de temáticas. Tenemos que tener cuidado de no ubicar al niño en 3 puntos que son muy riesgosos. Primero, niño como un objeto en disputa, porque los niños no son objetos, son personas, y son personas con derecho, como bien decía la máster Solís. Entonces, uno como psicólogo y los padres de familia tenemos que validar esta posición del niño. El niño no es un objeto en disputa, es una persona con derechos. El niño o la niña no es un cheque en blanco, no es algo que me permite a mí ganar dinero o ganar poder sobre la otra persona. Yo no debo utilizar al niño para chantajear a nadie, ni para ganar beneficios, ni para cobrar una pensión, porque eso es, no sé cómo llamarlo, casi que trata de personas. Y por último, y lo más peligroso, el niño no puede ser un arma. El niño no puede ser un arma, no puede ser utilizado para dañar a la otra parte. De verdad yo les pido, para cerrar mi intervención, al menos en esta primera parte, que no utilicemos ese espacio para prolongar la lucha de género, sino más bien para focalizarnos en qué hacer, cómo buscamos soluciones a este asunto, porque de fondo aquí las principales personas que sufren son las personas menores de edad, que lo peor de todo es que no entienden qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Vamos a también tratar de hacer las preguntas dirigidas hacia algún panelista, si es que lo tienen a bien, y si no, yo pues seguimos en el mismo orden que están sentados. Sí, buenos días. Felicidades primero que nada por este conversatorio. La pregunta va dirigida a la señora jueza. Señora jueza, si ustedes tienen las leyes, están las leyes, los artículos, los reglamentos, los convenios internacionales, ¿por qué en la práctica es otra situación? Aquí habemos muchos. En mi caso, tengo 1 año de no ver a mis hijas y a mí me duele. Mis padres tienen 1 año de no ver a sus nietas y me duele mucho más. El señor psicólogo decía que esto no es una lucha de género. Pues así la hacen ver. Ellas tienen más poder que nosotros ante ustedes, ante los juzgados. ¿Qué hacemos nosotros? Ahora un señor decía, quedarse, creo que era el psicólogo en Argentina, decía que tenemos que esperar. Sí es cierto, tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque nosotros nos acercamos donde nuestros hijos para verlos y ¿qué es lo que hacen? Estamos acosándolos, como dijo la señora acá presente. Es preocupante que las leyes están, los reglamentos están, los convenios internacionales están, pero ustedes, los jueces de familia, se van a la parte denunciada en este caso. Cuando nosotros queremos hacer valer nuestros derechos, en mi caso, en el divorcio, presentamos un régimen de visita, lo aprobó un juez de familia, lo firmó el juez de familia, pero al derecho de la práctica, cuando yo voy, trato de hacerlo presente, me dicen los señores de fuerza pública, no, usted no puede verlos porque tiene que ser con la convalidación de la madre. ¿Qué hago yo como padre? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Habemos muchos padres aquí presentes, están ustedes presentes, están las leyes, están los reglamentos, pero ustedes no hacen nada, ustedes se van con la parte denunciada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace un padre en esa situación, señor psicólogo, cuando se ve presionado, cuando pasa 1 año, cuando pasan 2 años, cuando pasan 3 años sin ver a sus hijos y ve que el Poder Judicial en este caso no hace nada? Gracias. Gracias por la pregunta. Muchas gracias por la consulta y bueno, tal vez empezar diciéndole que los hijos no son de la madre ni son del padre, los hijos se pertenecen a sí mismos. Yo siempre lo digo cuando analizo este tema, si las personas adultas tomamos conciencia de esto que acabo de decir, yo creo que no tendríamos que hacer este tipo de foros. Pero la realidad es otra, como dijo el compañero David, aquí no es una cuestión de hombre bueno, hombre malo, mujer buena, mujer mala, ese no es el tema. El tema aquí es que cuando la pareja
tiene una ruptura en su relación, tienen que saber manejar. Nadie nace aprendido y esto se tiene que saber manejar. Utilizar a los niños y a las niñas como botines de guerra, ¿verdad? Como armas de destrucción masiva, porque no solo destruyen al padre, a la madre, al niño, sino también a los abuelos, como intervino la señora anteriormente. Es cruel y es violencia, ¿verdad? Es violencia. Yo le voy a contar la práctica que se sigue en el juzgado en el que yo trabajo, porque sí le digo que yo no participo de esa lamentable experiencia que usted tiene. Porque como yo tengo la visión de que el derecho a la vida familiar es un derecho humano, entonces cuando el papá presenta la solicitud de visitas, la demanda, se le da traslado a la madre y se le dice de una vez que informe si se opone al derecho o si se opone al horario. Si se opone al derecho, que diga por qué y ofrezca la prueba. Y si se opone al horario, lo negociamos. ¿Cuál es el resultado de eso? Yo tengo tal vez en los, no sé, tal vez 3 o 4 años que si he evacuado prueba en 4 o 5 expedientes es mucho, porque la oposición es en cuanto al horario. Y cuando hay un punto del horario en el que no se ponen de acuerdo, como por ejemplo que el niño pueda pernoctar con el papá, entonces ahí aplicamos la batería de pruebas para determinar si realmente hay algún tipo de inconveniente, porque a veces es simplemente miedo, fantasmas, alguna idea ahí basada en un hecho irreal, ¿verdad? Pero para descartar. Y resulta que el tema se resuelve favorablemente. En otros juzgados, tal vez este asunto es resuelto como no sé, sin la especialidad y sin el enfoque que le damos nosotros en el juzgado en el que yo trabajo. Pensemos en lo siguiente, cuando una persona es sacada de su casa, ubiquémonos en el caso de un varón, cuando es sacado de su casa, con razón o sin ella, porque no me interesa entrar en ese punto, sino que es sacado de su casa, ¿verdad? O de la casa en la que estaba conviviendo con los hijos y con su pareja. Eso representa para esa persona un golpe de Estado, ¿verdad? Todo cambia. Absolutamente todo cambia, la organización, la economía, todo cambia. Y uno de los primeros temas que deben ser abordados por las autoridades judiciales es el tema de la interrelación familiar. Porque para los niños también es un trastorno que el papá salga de la casa o que salga la mamá, ¿verdad? Yo tengo que hablar de los dos lados, pero lo que nos convoca aquí hoy es suprimir la figura paterna sin un fundamento real, ¿verdad? Que exista algo de carácter objetivo. Entonces, a esos procesos de interrelación familiar hay que darles un trato diferenciado. No se les puede dar un trato igual que un proceso ordinario, tal vez para explicarme un ordinario es de contenido meramente patrimonial, ¿verdad? O incluso que un divorcio, porque al final de cuentas un divorcio es disolver el estado que tiene una persona, el estado de familia, pero es que el otro tema es cómo nos vamos a reorganizar como familia a partir del momento de la ruptura. Eso es algo que tiene que ser abordado con prontitud, ¿verdad? Y otra cosa que deseo mencionar, el artículo 2.2 de la Convención de los Derechos del Niño dice que las personas menores de edad no pueden ser sancionadas por las acciones o omisiones de sus papás o de sus mamás. Esto lo traigo aquí porque yo creo que todos tenemos claros que cuando un papá o una mamá no paga la mensualidad de un colegio y al niño se le niega la entrada ese día, todos nos horrorizamos, ¿verdad? Porque el niño sufrió humillación, pasó una vergüenza, no pudo hacer el examen ese día que tenía, es algo terrible y ya hay múltiple jurisprudencia constitucional que dice, no, resuélvanlo de otra manera, pero negándole al niño el ingreso al aula no es correcto, ¿verdad? Ese no es el tema. Entonces ahí vemos una omisión de los papás, pagar la matrícula por la razón que sea, no puede generarle un perjuicio al niño de esa magnitud. Bueno, traslademos esto al tema de la pensión también. Yo, si bien no me gustan las etiquetas, yo agrupo a los padres en 3 zonas. Está el papá absolutamente responsable, que no ha tenido ningún desacierto en su vida profesional ni laboral y que, gracias a Dios, puede pagar siempre puntualmente la pensión. Luego viene el papá que por causas objetivas, ajenas a él, que no puede controlar, sufrió algún tropiezo en su vida laboral, en su vida, digamos, en cómo genera sus recursos,
recursos y tiene problemas para pagar la pensión. Y está el tercer grupo, que es el papá, que definitivamente no puede pagar bajo ninguna circunstancia porque tiene una enfermedad, porque no puede generar ingreso o el ingreso que genera no es suficiente para atenderse él mismo y atender, por ejemplo, una enfermedad que tenga. Ninguno de esos tres grupos de papás puede ser sancionado el niño porque un papá no pague la pensión. Nada tiene que ver, absolutamente nada tiene que ver. Y yo le digo esto siempre a la gente en las audiencias, porque si pagar la pensión fuera un elemento fundamental para la interrelación familiar, entonces pongámoslo al revés. Pensemos en un papá agresor, en un papá abusador sexual, que pague una pensión de 5 millones de colones al mes y todavía que pague en diciembre 5 aguinaldos, entonces dejémoslo ver al niño porque está pagando. ¿Verdad que no? Nada tiene que ver. Entonces, pagar o no pagar es otro tema. Es un tema que hay que verlo de una manera separada. Y hay fundamento normativo. Y ya para concluir, cuando se aplica la ley hay tres problemas. ¿Por qué un juzgado practica la ley de una manera y por qué otro? ¿Verdad? Bueno, primero está lo que la ley dice, que es el componente formal. Si lo leemos hacemos una lectura incorrecta de la ley, viene un problema y lo convertimos en una lucha de géneros, como dice el compañero. Segundo, lo que la gente dice que la ley dice, pero que en realidad la ley no dice. La ley no dice espérese, la ley no dice aporte económicamente y en algún momento el contacto con el hijo se va a dar. Eso no lo dice la ley. Y la gente dice que la ley dice eso y no es cierto. Y lo tercero, lo que las autoridades judiciales o administrativas decimos que la ley dice, pero que en realidad la ley no lo dice, ¿verdad? Que son los obstáculos que enfrenta una ley para ser aplicada. Cuando yo la leo como yo quiero leerla y no como en realidad debe ser. El ejercicio fundamental que debe tener una autoridad judicial y administrativa es separar lo que yo creo para mi vida personal de lo que yo estoy analizando. Porque si yo tengo problemas en mi vida personal no resueltos y vengo y los traslado a la lectura que hago de las normas, de los hechos, de las pruebas, entonces vamos a tener un enorme problema porque entonces yo voy a resolver de acuerdo a lo que yo creo para mí y no a lo que dice la ley. Entonces, siempre yo hago este ejercicio. ¿Qué dice la ley? ¿Qué digo yo que la ley dice? ¿Lo dice realmente la ley o yo estoy inventándolo? ¿Y qué se ha dicho que la ley dice? ¿Qué prejuicios, qué mitos, estereotipos y preconceptos tienen las personas con respecto al contenido de la ley? Porque también con respecto a eso hay mucha tela que cortar. Las mamás creen que los papás tienen derecho a ver a los niños si hay una resolución judicial que los autoriza. Y eso está incorrecto, es al revés. No hay derecho a ver a un hijo si hay una resolución que lo prohíba. Porque es un derecho innato. Lo que hay que hacer es reorganizarnos para ver cómo se va a llevar a cabo ese establecimiento de interrelación familiar, de manera que le permita al niño tener orden y tener estabilidad en su vida. Y por supuesto, educar al papá y educar a la mamá para que la interrelación familiar no se convierta en un espacio de lucha, en un espacio para revisar y averiguar sobre la vida del progenitor o de la progenitora, si tiene pareja, si no tiene pareja, si ya salió con otros. Eso hay que evitarlo, pero hay que educar al papá y educar a la mamá, ¿verdad? Ese es el gran problema que tenemos, los tres componentes del fenómeno legal, lo que la ley dice, lo que la gente dice que la ley dice, que en realidad la ley no lo dice, y lo que las autoridades judiciales y administrativas decimos que la ley dice, pero que en realidad la ley no lo dice. Esto es una lucha muy fuerte, porque se filtran muchas cosas que no deben filtrarse a la hora de interpretar las normas, analizar las pruebas y resolver. ¿Qué es lo que yo aconsejo siempre? Cada caso concreto tiene que ser visto con lupa. Yo no puedo generalizar, yo no puedo decir padres agresores, perversos evasores, no puedo decir eso porque hay señores que yo he tenido en los procesos que son extraordinariamente responsables y no puedo decir tampoco que no hay mujeres agredidas porque he visto mujeres decapitadas también. O sea, yo estoy en un punto medio. Yo he visto niños a quienes su papá les ha dado muerte y he visto niñas a quienes su mamá le ha dado muerte. He visto las dos versiones, ¿verdad? Y creo, siempre que yo creo
que ya no puedo ver nada peor en un expediente, viene alguien y me convence de que se puede más todavía. Porque la naturaleza humana es esa. La naturaleza humana lamentablemente es creer tener razón y en muchas ocasiones no se tiene la razón y no se buscan otras opciones. Muchas gracias. Doctor Ramírez, ¿quiere hacer agregar brevemente a eso? Aquí el principio fundamental es la crianza compartida, compañeros y compañeras. La crianza compartida, eso es lo que la naturaleza desde siempre dicta. Es decir, niños y niñas merecen crecer con papá y mamá. Uno lo ve con los chicos y chicas que tramitan o que viven procesos de adopción. Siempre, por más que tengan muy buenos padres y madres adoptivos, siempre hay una referencia a aquel ser ontogenético, es decir, cómo habrá sido crecer con mamá, y ojo, aunque tenga una madre adoptiva muy buena, cómo habrá sido crecer con papá, aunque tenga un padre adoptivo muy bueno. Es decir, papá y mamá son referencias históricas y esas son figuras indelebles. Tenemos aquí problemas de fondo, reitero, lo de la lucha de género es muy complicado y peligro con el discurso. Cuando yo digo el ofensor, estoy diciendo que el género masculino, porque los hombres también somos género, es el agresor y la víctima. Léase, no existen entonces hombres en posición o que experimentan violencia. Tengo que utilizar lenguaje inclusivo. Estamos en el siglo XXI. La persona que recibe violencia, la persona que ejerce violencia. Cuando yo digo el agresor y la víctima, ya estoy estableciendo lucha de género, estoy estableciendo una posición ideológica muy peligrosa. Entonces, la persona que recibe violencia, la persona que ejerce violencia. Segundo, es muy peligroso la aplicación del modelo médico. Y ojo, espero que aquí ya no haya ningún médico para no comprarme la bronca, pero los psicólogos y psicólogas y algunos otros profesionales insisten en utilizar en este tipo de situaciones el modelo médico. ¿Cuál es el modelo médico? Bueno, muy fácil. El paciente viene y te dice qué es lo que siente, es decir, cuáles son sus síntomas, y el médico toma nota de esos síntomas. Y además observa en el paciente signos que podrían verificar o no esos síntomas. Se va a un manual diagnóstico, como el DSM-4, el CIE-10, cualquiera de los manuales diagnósticos médicos, y dice qué es lo que tiene. Cuando un profesional en psicología en estas situaciones hace esto, entonces, qué fácil es. Simplemente el niño dice no quiere ver a papá porque papá es malo, y entonces no hace falta nada más. El niño dice que papá es malo y no quiere verlo, por lo tanto yo como psicólogo digo que no es conveniente que el niño vea a papá. Entonces el modelo médico es muy peligroso en este tipo de situaciones. Tenemos que sudarnos la camiseta, y ahí está el otro problema de fondo, el tercero. Los profesionales en salud mental, profesionales en psicología, en trabajo social, en medicina, tenemos que hacer una investigación seria cuando trabajamos este tipo de temas, porque efectivamente nos encontramos con niños asustados, niños confundidos, niños que se han comprado la idea que le han vendido, que efectivamente papá o mamá son malos. Y entonces efectivamente uno ve signos, del niño tiembla, el niño se asusta, el niño llora. Pero yo les voy a decir algo que es muy importante, y yo podría, lastimosamente no tenemos tiempo de ver videos, los tengo, en algún momento espero hacer otro foro así, donde hay niños que me han llorado por no ver a mamá o a papá. Cuando yo los meto a cámara de GESEL, después de mucho tratar de convencerlos, y conste que me han dicho que odian a esta persona, saltan a los brazos de esta persona, la abrazan, la besan, le dicen que la extrañan. Niños que han tenido hasta 7 años sin ver a su papá o a su mamá. Y ni qué decir de los abuelitos y abuelitas, ahora que la señora decía. Es natural en el ser humano el amor hacia la familia, porque bueno, la familia es aquel punto de referencia, aquello que nos da cohesión, sentido de pertenencia, aquello que nos da historia. Y por eso es que es tan fundamental que cuando ustedes, como usuarios de un profesional en psicología, en trabajo social, un juez o una jueza, ustedes se sientan lesionados en sus derechos, denúnciennos. Estamos en un estado de derecho, todos los colegios profesionales tienen fiscalía. No puede ser posible que un hombre que se dé cuenta que la abogada o el abogado de su expareja le dice póngale medidas de protección falsas porque con eso
nos aseguramos que durante un año usted no ve el hijo y no establece ningún tipo de denuncia. No puede ser posible que un padre que haya sido acusado falsamente de abuso sexual sale sobreseído y no pasa nada. No pasa nada, no hay una contradenuncia para limpiar ese nombre. Y luego este papá llega, y yo los he tenido en régimen de visitas, y no haya cómo tocar a su hijo o a su hija, porque ya está marcado, ya está marcado. He tenido papás que me dicen, vea doctor, es que yo no sé qué hacer, porque si yo lo acaricio puede ser malinterpretado. Algo tan natural y tan necesario para los niños como es el afecto. Muchas gracias, doctor. Tal vez la licenciada Antonieta Villalobos Calvo quisiera agregar algo también. Yo quiero hacer un análisis un poco más de lo político y las dinámicas sociales, porque las dinámicas sociales y el cambio de percepción sobre los roles de los géneros no es algo que se da automáticamente con el dictado de una ley, ¿verdad? Sino que los cambios sociales requieren muchas veces siglos. Y cuando hablamos del patriarcado y los roles que el patriarcado nos ha dado durante miles de años, no es tan fácil que hablemos de que va a cambiar instantáneamente. Una de las denuncias que se ha hecho desde el feminismo y desde el feminismo socialista es que las mujeres asumimos un trabajo no pago y no reconocido en el cuidado de los niños y de las niñas, en ese mantenimiento de la familia y en ese cuidar a la prole. Y es un trabajo que no es pago y está denominado como la esclavitud doméstica. Entonces, aunque ha venido una denuncia sobre esto, eso es lo que históricamente las mujeres sabemos hacer, que es cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Y de repente empezamos a plantear con las nuevas masculinidades y con el cambio en los roles de género, que la parentalidad, que el cuidado de los hijos y las hijas debe ser compartido, que no es el fuero exclusivo de las mujeres, sino que debe trasladarse también esas acciones de cuidado a los hombres. Pero entonces, ¿dónde quedamos las mujeres? Si eso es lo que sabemos hacer, ¿ahora qué hacemos? ¿Dónde está ahora nuestro rol? Y eso es una nueva construcción que tiene que trabajarse y que efectivamente para las mujeres no ha sido tan fácil reubicarnos, porque nos metemos a la esfera del trabajo productivo, que es el trabajo en donde nos pagan, pero seguimos con el trabajo reproductivo, que es en el donde no nos pagan y que es el cuidado de los niños y las niñas. Yo sí creo que desde el feminismo tenemos que plantear que esto no puede ser un rol solamente de las mujeres, que tiene que ser un rol de los dos que están ahí, de los dos que engendraron esos niños, ¿verdad? Y que los hombres efectivamente tienen capacidades y potencialidades que tienen que ser desarrolladas, porque tampoco se les enseñó. A las niñas desde chiquititas nos dan una muñeca y un bebé para que lo cuidemos. Miren, desde bebés, las chiquitas de menos de un año andan con una muñeca ahí guindando. ¿A cuántos de los niños se les compra un muñeco para que cuiden de otros? Entonces, es un rol que tiene que aprenderse y creo que es además algo que no va a pasar de manera instantánea. Cuando hay una separación de una pareja hay mucho dolor de por medio. El dolor que uno más percibe y que está más presente es cuando hay infidelidad en esa separación. Entonces yo pretendo cobrar, ¿verdad?, muchas veces esa infidelidad y ese dolor que esa otra persona me causó a través de los niños y de las niñas. Y hay que tener mucho cuidado. Yo tengo una norma con las familias con las que yo trabajo y es prohibido en mi familia y en esta casa hablar del otro progenitor mal. Puede que no le vendan una imagen falsa, tampoco le digan que es el mejor papá del mundo en que nunca pasó nada. Eso es también mentirles. Pero es prohibido decir cosas negativas, porque el niño o la niña al final de cuentas va a desarrollar su concepto y cuando sea adolescente va a salir lo bueno y lo malo, y ahí en un adolescente nadie lo engaña. Él se da cuenta quién es quién. Pero es prohibido ese tipo de manejos, porque al final de cuentas es una agresión. Y finalmente, nunca a un niño o una niña se le tiene que pedir, elija con quién quiere quedarse o elija quién quiere verse. Eso es poner a los niños en una situación de deslealtad emocional, porque si elijo a mi mamá, entonces le soy desleal a mi papá, y si elijo a mi papá, le soy desleal a mi mamá. Eso es una situación de agresión emocional hacia los niños y que no deben ser puestos en esa posición.
Muchas gracias a la licenciada Anita Villalobos, que como habíamos hablado es trabajadora social del PANI. Y ¿tenemos alguna otra pregunta por allá? Sí, ¿sí se escucha? Sí. Buenos días. Sí tengo ahí unas cuantas consultas, voy a tratar de hacerlas muy rápido. Primero, ¿por qué quizás la necesidad de las autoridades judiciales en no quizás sujetarse a la, como mencionó la jueza, sobrada jurisprudencia que existe sobre diferentes temas, ¿no? Como pensiones o régimen de visitas, equidad de género, etcétera? Bueno, por dicha recuperé a mis hijos, estuve alejado de ellos un tiempo, me pasó muchas de las cosas que ocurrieron en el video, casi me les fracturan el cráneo, estuvieron con bronconeumonía, la verdad que un sinfín de maltratos hacia ellos. Yo presentaba las epicrisis, presentaba incluso testimonios de los pediatras que los vieron a los doctores, pero nunca, digamos, la jueza del Juzgado de Niñez y Adolescencia de San José del Primer Circuito nunca siquiera respondió un solo escrito que presentamos, ¿no? Uno solo durante un año, y se tardó un año porque quería propiciar un alejamiento realmente entre mi persona y mis hijos. Bueno, por dicha que el tribunal resolvió, posteriormente regresaron conmigo, pero la verdad que fue un año que quedó muy grabado en la cabecita y en el corazón de mis hijos, ¿no? De todo lo que pasó con ellos. Pero yo voy al tema de por qué, digamos, existiendo jurisprudencia en la sala de que no debería actuar así, ¿por qué los juzgados siguen así? Yo creo que ustedes están aquí felizmente porque saben de que algo anda mal en el sistema. Si no, todos estaríamos felices y todos estaríamos en la casa, ¿no? Pero ¿sabes? Están aquí porque saben que anda algo mal. Y aquí no es discriminación de género. Yo creo que no es que yo odie, ¿no? Porque pues uno siempre ama a su madre, a su abuela, a su hermana, etcétera. Y pues yo creo que en mi caso particular yo no siento nada adverso por el género opuesto, pero es como que las autoridades son las que se prestan a que esto se dé y ocurra. Por ejemplo, en una entrevista que le hicieron a la jueza coordinadora de pensiones de San José, que le hizo La Nación y que yo lo vi, me espanté cuando lo leí, dijo, el principio que yo asumo es que los hombres no quieren pagar pensión. O sea, y eso está documentado. Entonces, ahí, digamos, hay una discriminación de género que está, se supone, reglamentado, que no debería de ocurrir, pero que la autoridad lo exige, o sea, digamos, lo promueve. En mi caso, por ejemplo, sí, perdón, en mi caso, a pesar que tengo a mis hijos, de hace mucho tiempo, pagaba pensión por ellos y por la señora, sigo pagándole pensión a la señora, teniendo yo a mis hijos. Ella no aporta un centavo, por ejemplo, digamos, mi abogada dijo, vamos a ponerle pensión al menos para que sienta la responsabilidad de pagar, y la jueza dijo, de ahí no, porque ella dice que no tiene ingresos. Entonces, pero en el caso contrario, digamos, a mí me pusieron la cautelar y me pusieron 1.000.000 de colones, y como me la pusieron en diciembre, digamos, tuve que pagar escolaridad, aguinaldo, el mes atrasado, y tuve que sacar como 5 millones para pagar, si no me metían preso. Entonces, y cada vez que iba, me pasaron no sé cuántos apremios y yo andaba con la boletita para que no me metieran preso. Pero ¿por qué así? O sea, eso es, digamos, ¿por qué es que el sistema judicial permite eso? Y el PANI, con todo respeto a la señora que lo representa aquí, no se queda atrás, porque mis hijos, incluso cuando me los arrebataron, el PANI me los internó en un albergue. Existiendo un informe de gestión positivo del PANI, vino una fiscal con el PANI, me los quitó con la policía, hicieron un show en la casa, vinieron patrullas, vinieron fiscalías, no sé cuántos policías, me los quitaron, los llevaron a un albergue, los tuve que sacar con un habeas corpus después de 2 meses. Los señores magistrados sancionaron al PANI y le dijeron, no puede ser posible que el PANI actúe de esta manera, ya le hemos dicho que tiene que actuar a derecho, con una orden de juez antes de poder proceder. Yo me entrevisté con el asesor legal del PANI, el señor Chin, y me dijo, estamos actuando a derecho. Tuve la desfachatez diciendo en mi cara que estaban actuando a derecho, habiendo arrebatado a mis niños y habiéndose llevado a un albergue. Entonces, ¿qué pasa con el sistema? ¿Por qué no? Ahí me encantaría que todas, digamos, clonaran a jueces como usted y pues se arreglaría todo, ¿no? Pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no existe un ente que realmente fiscaliza la labor de los jueces? No los hay. Cuando yo denuncié las agresiones de mi hijo, lo puse en fiscalía. Cuando puse todos los escritos, fui a la fiscalía y me dijeron, hey, está en trámite, demora. Y nunca resolvían. O sea, ¿por qué esa desidia? Como decía el video, si fuera uno el agresor, uno estaría preso, pero como es la mujer, no pasa nada. Entonces, ¿por qué
¿qué se puede hacer para corregir eso? O sea, porque, digamos, yo pasé por esa situación, gracias a Dios salí vivo, como me han dicho muchos que no saben cómo sobreviví, ¿no es cierto? Pero hey, hay muchos hombres que les sigue pasando, y yo estoy aquí también como para tratar de quizás ahí con mi experiencia, bueno, que no pierdan la fe, ¿no? Que se puede lograr. O sea, y se puede lograr, hay que ser muy terco, muy tenaz, como decimos en mi país, ¿no? Yo soy, bueno, Persistente. soy peruano y Excelente. bueno, vivo aquí hace muchos añitos ya, pero ahí, por favor, la intervención de ustedes para poder despejar esas dudas. Gracias. Muchas gracias y vamos a pedirle a don Álvaro López también, ya que habló del video, ¿verdad? Que nos hablara un poquito sobre los aspectos, digamos, una crítica al documental y también, pues, nada más ir anunciándoles para que no se vayan todavía, porque después del evento tenemos un pequeño refrigerio ahí para ustedes. Y entonces, don Álvaro, si pudiera comenzar y si alguno después quiere agregar. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos y a todas. En primera instancia, quisiera decir, este tema no es un tema de género. Y a nivel del documental, pues está más que demostrado porque el documental lo produce una mujer, con quien yo he tenido la oportunidad de conversar y que me ha comentado que ella creció siendo una niña alienada, o sea, una niña separada de su propio padre. Entonces, ya por ahí pues podemos ir entendiendo que definitivamente esto no es un tema de género, de que tampoco tenemos que pensar, como algunas organizaciones lo quieren hacer creer, de que por hablar de esto se van a perder las luchas alcanzadas por el tema del feminismo, que porque es una pequeña minoría de personas las que está sufriendo eso, y no, en realidad ya esto es un problema social que está distribuido en muchísimos países y que inclusive ha generado legislación en algunos países dirigida específicamente a solucionar esta problemática de la que nos habla el documental. Tal vez, poniéndome desde mi punto de vista como productor audiovisual, yo le daría un 7, porque hicieron falta algunas cosas, como por ejemplo las opiniones de madres que han vivido esta situación, las opiniones de abuelas que, como la señora que está ahí atrás, son impedidas de ver a sus nietos, de tías que no pueden ver a sus sobrinos, de hermanas que no pueden ver a sus hermanos menores. Ese tipo de situaciones pues lamentablemente no quedaron plasmadas en el documental, y pues evidentemente a nivel audiovisual a ratitos tal vez peca de ser un poquito extenso en las situaciones de vida real que presenta. Pero como una persona que ha vivido la separación de mis propias hijas, puedo decirles que la problemática que muestra es real, es cierta, y que esta problemática no se reduce en ningún momento, ni debe reducirse en ningún momento a un tema de lucha de géneros, ¿no? Esto lo viven tanto varones como mujeres, tanto niños como niñas lo están sufriendo. Y lamentablemente todavía existe muchísimo machismo, y debo decirlo, machismo, en las instituciones que deberían en este momento de velar porque se cumpla lo que haya en la ley. Y no quiero generalizar, porque existen muchos funcionarios y funcionarias que son muy conscientes de que los papás se divorcian, pero los hijos no. De que yo me divorcio de la expareja, pero no me estoy divorciando en ningún momento de los niños y de las niñas que nacieron de esa unión que en ese momento pues ya culminó. Es por esto que les digo, cuando vean este documental, no lo vean desde el punto de vista de que si lo que están diciendo tiene razón o no tiene razón por el tema de género, no. O sea, de que si la persona que era la institución en temas de género a nivel de Latinoamérica terminó siendo pedófilo, bueno, eso es otro de los errores creo que comete el documental, porque ataca a la persona y no ataca a la problemática. En ese sentido,
es muy importante de que cuando estamos frente a un audiovisual como estos, seamos un poco más críticos. No veamos simplemente las situaciones. Inclusive yo veo en las dos ocasiones en que he estado presente en exposiciones de este documental, veo como algunas personas inclusive hasta les causa risa algunas de las situaciones que ahí se generan. Y a veces causa risa, sí, pero por lo ridículo que pueden llegar a ser a veces muchas de las denuncias que ahí se plantean. Lo que pasa es que estos niños y niñas que están viviendo estas situaciones, que están siendo separados injustamente de su papá o de su mamá, no se van a reír cuando lleguen a su vida adulta.